Vamos a dar paso entonces a la última mesa del día, en la que contaremos con Rubén Torres, presidente de la Federación Latinoamericana de Hospitales, Gabriel Leverstein, gerente médico de OCECAT, Lidia García Pérez, de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria de España, y Romina Armando, del Programa de Enfermedades Poco Frecuentes del Ministerio de Salud de la Federación Argentina. Invitamos, doctor. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Como me han pedido, intentaré en estos minutos darles una visión desde el punto de vista del regulador de cuál es la visión sobre el alto costo. Una visión fundada en los dos principios que basan la regulación actualmente, que son la economía y el derecho, ¿verdad? Y que lamentablemente en la Argentina están perdidos por varias situaciones. ¿Podemos poner la primera o por qué no? Ahí está, perfecto. Entonces vamos a hablar del alto costo desde varias perspectivas. El problema del alto costo tiene muchas preguntas y muchas discusiones, y tiene muy pocas respuestas. Para mi gusto, una sola, que ahora es la que les voy a comentar. Y vamos a tratar de dar lo que yo llamo la evidencia del mundo real respecto a cómo se debe actuar en el tema de la regulación. Miren, empecemos con las preguntas. Primero, ¿qué es el alto costo y qué es el gasto catastrófico? Porque hasta ahora esta es una definición individual. Está dirigida a un paciente que gasta más de un determinado parte de su ingreso para poder acceder a alguna prestación médica. Esa es la definición que las organizaciones han hecho. Ahora, nunca nadie habló, hasta ahora, de qué significa el alto costo o el costo catastrófico para una sociedad en su conjunto. Para una comunidad que tiene que responder no solo a una situación, sino que tiene que responder a las necesidades de toda esa sociedad. Entonces, esa es una definición que no está pronta, digamos. La otra, y que seguramente después el doctor Leverstein va a poder aclarar con más precisión que yo, es que hablamos de pacientes de alto costo o enfermedades de alto costo. ¿Por qué? Porque hay dos situaciones. Una de la cual el alto costo se produce en una sola ocasión, en virtud de un evento determinado, y otra en la cual el alto costo se produce a lo largo de toda la vida. Esto es fruto de la conjunción actual de la transición demográfica, la transición epidemiológica y la transición tecnológica, en la cual este aspecto resulta muy importante. Como les decía, después Leverstein va a hablar seguramente de esto, pero fíjense el impacto que esto tiene, ¿no? 29% de los asociados, generalmente portadores de patologías crónicas, consumen el 65% del total de los gastos prestacionales de un seguro. Y 1.3% de ellos consumen el 21% de ese volumen neto de recursos. Ahí yo puse una cosa, que es condición de monopolio otorgadas por las patentes a la industria. Después lo voy a aclarar, porque yo no estoy contra esto, estoy a favor de esto. Pero vamos a ver cómo la regulación no se ocupa de este tema. Lo mismo pasa con el tema de la transición demográfica, en la cual el consumo es mucho más alto. Y por último, vamos al Real World Evidence. Vamos a Argentina. Miren esos datos que están ahí. Esto es lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años. Además del contexto macroeconómico global, inflación, discrepancias en el cambio, dificultades para la movilización de divisas, etcétera, etcétera, tenemos esos datos que ustedes ven ahí. El incremento del costo de atención en el sistema de salud privado aumentó casi el 2000% en la última década. El programa médico obligatorio, es decir, la garantía que el Estado otorga para las prestaciones, aumentó 1800% entre el año, tomando como base el año 2011. El salario de los trabajadores de salud creció en 1.100. Los insumos dolarizados treparon 1.800. Y el gasto en medicamentos de alto precio aumentó el 3.000% del salario. Esta es la realidad argentina. Ese es el Real World Evidence de cuando discutimos condiciones de acceso a la innovación en la Argentina. Pasemos a ver, creo que a los problemas. Esto crea en general para mí 4 problemas. Uno que es de cobertura.
no hay forma de acceder la totalidad de los ciudadanos a la integralidad de las prestaciones de complejidad. La otra es de financiamiento. Aún logrando acceder, en Argentina, fruto de la fragmentación y de la segmentación del sistema, esto se da en distintas cajas, digamos, y esto hace más difícil el acceso de los pacientes. Tercer problema es del tipo de gasto, porque mientras en el ámbito de la medicina privada existe la posibilidad del pago de bolsillo, en determinados sectores de la sociedad, en el sector público básicamente, y en el semipúblico, la seguridad social, esto resulta más difícil. Y por último, el traslado del reclamo a la órbita judicial, que no es la forma regulatoria habitual que tienen los países civilizados. Los países civilizados deciden conjuntamente cuáles son las cosas que se van a cubrir y que no se van a cubrir. En Argentina, primariamente, el acceso a algunas de estas terapias es básicamente a través del reclamo judicial. ¿Esto cómo termina? Termina en esto. Termina en vulneración de derechos e inequidad. Inequidad para todos, para los que intentan acceder a esas patologías como para el resto de los que tienen que acceder a otro tipo de prestaciones. Esto plantea tres dilemas. Un dilema económico, un dilema sanitario y un dilema ético. A ver, en el dilema sanitario y ético, para el regulador y para el financiador se plantea este primer problema. Acá hay que garantizarnos una oportunidad y calidad de vida, además de la mejora del resultado en salud. Esto varía además la visión de la evaluación de las tecnologías sanitarias, en la cual nosotros decíamos, este medicamento sirve, entonces pagamos por él, y este medicamento no sirve y no pagamos por él. Acá hay un montón de condiciones que no se toman en cuenta a veces en esas evaluaciones. Las tecnologías, además, pueden ser intensivas o extensivas. Es decir, pueden ser solo patologías de rescate, es decir, salvar de la muerte, pero cuidado que hay un montón de tecnologías que pueden alargar vidas o mejorar la calidad de vida en distintos grados. Y esto debe ser tomado en cuenta. Además, es común encontrar pocas diferencias en cuanto a productividad marginal de ciertos ensayos terapéuticos respecto del tiempo de vida ganado. Pero esto lo vamos a ver en unos minutos más. Mire, otra vez volvamos al real world evidence. En los medicamentos oncológicos, los precios globales de los medicamentos oncológicos aumentaron 10% por año entre 1995 y 2017. Desde 2002 a 2013 los precios medios se multiplicaron por 2. Pasaron de $4.500 a $10.000 por mes de tratamiento. Es decir, un 35% de incremento neto. En la Unión Europea representan entre el 10 al 15% del total de los gastos en cuidados médicos del cáncer. Entonces acá viene otra pregunta. ¿Vale realmente lo que cuesta en precio toda innovación en el campo sanitario? Por eso es una pregunta que se tiene que hacer al regulador. Y la otra pregunta es, ¿son todas las tecnologías disruptivas claramente efectivas o altamente beneficiosas para el paciente en términos de valor y utilidad? Y acá viene otra pregunta que tiene difícil respuesta. ¿Qué significa valor? Porque valor para mí puede significar una cosa muy diferente a la que significa para él o para ella. Y esto es muy difícil de definir en una investigación. Perdón. ¿En qué termina esto? La pregunta es si el problema es el alto costo o el alto precio, que son dos cosas diferentes. Porque también hay un gris en cómo se define esto. Y acá viene lo que les explicaba al comienzo, lo que les planteaba al comienzo del problema de las patentes. Yo no estoy en contra de las patentes, creo que debe ser retribuida la investigación, lógicamente, que implica la llegada a una tecnología determinada. El problema es que estamos llegando a un punto de disrupción en la cual las sociedades tendrán que plantearse que el valor del medicamento es de dos tipos. Uno es el valor del medicamento vinculado a su efectividad, su eficacia, etcétera, etcétera. Y otro es el valor del medicamento en términos de bien social para el conjunto de la sociedad.
Entonces habrá que plantearse, tendrán que empezar a preguntarse las sociedades si esa investigación no debe ser financiada por el conjunto de los países. Si esa investigación no debe ser replanteada o financiada dentro de cada uno de los países, regionalmente o globalmente. Ya la OMS habló de esto, claramente. Habló del linkage, decían ellos, de quitar la relación que existe entre el precio de la investigación y el desarrollo y el precio final del producto. Y creo que ha llegado el momento de que nuestros políticos y los líderes internacionales empiecen a preguntar esto. Cuando se habla de alto precio, generalmente esto provoca conflictos, provoca rabia, provoca enojos, provoca que los financiadores digan esto no puede ser, no quieren cobrar. Y yo tomé esa frase de alguien que me resulta admirable por su aspecto, que es el licenciado Alejandro Gaviria. Alejandro fue ministro de Salud de Colombia, actualmente es precandidato presidencial en Colombia. Y mientras estaba discutiendo el problema del alto precio o del alto costo de los medicamentos en Colombia, se enfermó de un linfoma. Tuvo que acceder a un medicamento de alto costo, sobre el cual él tenía una posición, bueno, muy discutible en su disputa con la industria farmacéutica. Y él dijo eso, ¿no? Independientemente de lo que pase y de cómo tomemos esto, este asunto casi trágico debe trascender las pasiones, las opiniones y la indignación. Porque las enfermedades no solo constituyen fenómenos biológicos, constituyen también fenómenos sociales. Y esos fenómenos sociales deben ser planteados en términos políticos, en términos económicos, por el conjunto de la sociedad. Las estrategias para financiar alto costo, entonces, reconoce avanzar no solo en la gestión de la financiación, sino que tiene una visión mucho más profunda. A ver, de cómo son atendidos los pacientes, de cómo son diagnosticados los pacientes, de cómo son seguidos los pacientes, en el marco de qué sistema y qué mecanismo de gestión son esos pacientes abordados. Además, esto afecta a un principio básico, para mi gusto, de la organización de los sistemas sanitarios, que es la equidad. Porque esto afecta mucho más a las familias que tienen menores ingresos. La última pregunta es posible hoy en la Argentina un espacio económico y de organización que permita discutir esto? Que permita encontrar un espacio para discutir cómo financiar el alto costo en la Argentina. Mire, es difícil. Porque, miren, nuestro sistema de salud en su estructura, modelo de financiamiento y gestión, permanece inmutable desde los años 70. Por eso, muchas veces, la respuesta es ir a buscar una ley al Parlamento o ir a buscar un fallo de la justicia. Porque el conjunto del Estado no funciona en el aspecto de salud, estoy hablando específicamente. Y además, ese sistema es absolutamente indiferente a los cambios que la sociedad ha venido experimentando en el tiempo. De todo tipo, aún en el tratamiento del género, hasta el tratamiento del clima, hasta el tratamiento de la innovación que nos acaba de describir, por ejemplo, el colega aquí. Ese sistema también ingresó al siglo XXI, el argentino, en franca decadencia, desfinanciado, siendo cada vez más ineficiente. ¿Por qué? Es decir, uno de los sustentos del sistema, que es el sistema de seguridad social, está con un problema de precarización laboral, básicamente, por ejemplo, el ingreso de los monotributistas al sistema, y esto ha desfinanciado el sistema brutalmente. El problema se agrava en sistemas fragmentados y segmentados como el nuestro, y falta aún definir una política de Estado en salud. Si yo les preguntara a ustedes, ninguno de ustedes me podría responder cuál es la política de salud en Argentina. ¿A dónde vamos? Claro. Y para terminar, creo que terminamos ahí. A ver, no, hay una más. A ver, perdónenme. Hay una más que es, yo les dije, hay muchas preguntas y hay posiblemente una sola respuesta. ¿Y la sola respuesta cuál es? Una reforma del sistema de salud. Porque la salud no es un problema de una institución, no es un problema de una patología.
no es un problema de una red de prestadores. Es un problema que va mucho más allá de esta concepción. Y básicamente, y además de todo lo que dice ahí, es un problema de reconstruir un sistema de valores compartidos. Significa qué cosas son más importantes para la sociedad y ponerlas primero. Y para eso nos tenemos que poner de acuerdo todos. Y eso no se logra ni en la justicia, ni se logra en el Parlamento. Se logra conjuntamente todos si nos ponemos de acuerdo en qué lugar está la salud en el pensamiento social de los argentinos. La respuesta es que no podrá tratarse entonces de esto de una iniciativa, la reforma improvisada ni unilateral, sino que encontrar la mejor respuesta social para un problema complejo. Y esa es tarea de la política. La política básicamente es el arte de establecer prioridades. ¿Qué va primero y qué va después? Muchas gracias. Vamos con el doctor Leverstein. Gracias por la invitación, porque lo más importante es que vengo pensando una cosa y cuando escucho aprendo y pienso con más cosas. Y eso me divierte. Lo que quiero contar es que yo voy a terminar, necesitar un poquito más de tiempo de entrevista, así me insiste, yo me interrumpo, cuanto más me interrumpen más tarde. Muchas gracias por los que hablaron. La verdad que me llevé de cada uno un cachito de información, pero voy a tratar de ser disruptivo para ver si todos juntos podemos pensar cómo se puede resolver el problema. Para eso necesito que alguno tome un celular y busque una calculadora. ¿Vos? Gracias. 45 millones de argentinos, es decir, multiplicar 45 millones. Por lo que se gasta en salud por persona. El promedio más o menos es 3.000 pesos. Un monotributista paga 1.400, un empleado de comercio, un salario medio de economía de 70.000 pesos, aporta el 9%, 9 por 7 es 63, 2,1 personas por titular, alrededor de 3.000 pesos. No es lo que le voy a pedir. Multiplicar 45 millones por 3.000 pesos. Por mes, 135.000 millones. ¿Está bien? Ahora dividirlo por 250 millones de pesos que vale el Soyesma. 540. Eso significa que en Argentina le podemos dar Soyesma a 6.000 personas por año. Si usáramos todos los recursos del sistema de salud para poder atender a los que tienen esta enfermedad para este excelente tratamiento. Por lo tanto, tenemos un problema, porque podemos tratar solamente a 6.000 con Soyesma, a 18.000 con Spinraza, pero ¿a quiénes vamos a tratar, a quién no? Quiere decir que si no tomamos una solución, un día no vamos a tratar a algunos de los que hoy sí tienen tratamiento caro. Entonces, lo que voy a tratar de pensar con ustedes, ¿qué se puede hacer? Porque está claro que aunque usemos toda la plata del sistema de salud, no vamos a poder atender a los 3 millones de personas que tienen enfermedades raras en la República Argentina. Este punto es el primero. Tenemos un problema que es la escasez. El segundo problema es la hipocresía. La hipocresía dice que un laboratorio, el único que consigue, disculpen, ¿no? Pero no hipocresía explicándose a cada uno de ustedes, sino la función, salvo al doctor, que nos acaba de dar cómo él trata de investigar y juntar cosas para que podamos explicar y buscando la solución más importante para las enfermedades raras, que es tener el N. Porque hoy, en el mundo, la mitad del conocimiento de las enfermedades raras se obtienen después de su lanzamiento comercial. Porque el número es tan pequeñito que no sabemos de verdad si van a servir o no. Por lo tanto, estamos financiando investigación. No está mal. Porque la innovación solo en Argentina es una mala palabra. La mayor parte del mundo nos ponemos contentos. Cuando alguien tenía en 1919 un hijo diabético y escuchó que se inventó la insulina, se puso contento. Cuando teníamos gripe y se moría la gente, apareció la vacuna, nos pusimos contentos, como hablamos siempre. Este país es el único que cada vez que se habla de innovación, hay un grupo de gente que se pone contenta, muy bonita, y un montón de gente que cierra un esfínter muy conocido por todos y que lo usamos algunos con mayor o con menor frecuencia. Entonces, la palabra hipocresía, porque los laboratorios quieren ganar plata, porque quieren hacer las cosas bien y ganar dinero. Y además,
quieren meter a la gente rápido dentro de su tratamiento porque la incertidumbre es muy alta. Y sobre todo porque se acabó el mundo de las patentes. Porque rápidamente va a venir otro laboratorio más inteligente que leyó lo que hizo el doctor, leyó lo que hizo otro doctor, y va a tener otro tratamiento nuevo que va a superar al anterior. Así que hay una carrera por encontrar ya. Hace unos años hablamos de los behind the door. Cuando sacamos un tratamiento, los que podían venir. Ahora estamos buscando a los pacientes y ya no queremos que los médicos puedan ser los que indiquen. Queremos buscar redes sociales, mecanismos para que lleguen a trials que en realidad son base de tratamiento y algunas son trials de verdad, pero tienen que ver con lanzar tu producto que investigaste y poder amortizar lo que invertiste rápidamente. Entonces, de un lado tenemos unos señores que con legítimo quieren hacer un negocio legítimo de innovación, un grupo de personas que tienen una legítima necesidad de poder estar sanos de una enfermedad o un sufrimiento, y en el otro hay un montón de otras personas que tienen que pagar por ello a las que nadie les pregunta. Entonces, yo hablo solo muchas veces, cuando manejo, estoy en mi casa, y la verdad es que la parte más divertida del día, cuando hablo solo, nadie me interrumpe. Lo que consigo, lo puedo pensar, de qué estoy hablando, ¿no? Entonces pienso que hay un grupo de gente que sufre, hay un problema que hay que resolver. Y en el medio me pongo a pensar, ¿quiénes se benefician de que esto no esté resuelto o que no se haya tomado una decisión? Y a partir de ahí empiezo a pensar en estrategias. Pensemos. Algunas de las cosas que traen las tecnologías son ingredientes no conocidos cotidianamente. La mayor parte de la gente no sabe que hay incertidumbre. Que no sabemos todavía de verdad si mucho de lo que estamos gastando sirve o no sirve. Y que hay mucha gente interesada en que no sepamos nunca si sirve o no sirve. Pequeñas, o sea, son cherry picking, pero es pequeñas informaciones nos dicen, mirando para atrás, que muchos tratamientos en la Argentina se financiaron con innovación supuesta como tratamiento de cáncer de mama en laboratorios multinacionales de primer nombre, que fueron muy mal utilizados en pacientes jóvenes que se murieron igual. Y se llevaron el 30% del consumo de alta complejidad. O sea, yo no puedo ser adivino de lo que va a pasar el día de mañana. Lo que puedo decir es que para atrás tengo más evidencia de que hubo mucho dinero utilizado mal de lo que puedo agradecer de cómo se utilizó. Dentro de esto, la necesidad, como les mencionaba, pero hay intermediación. ¿Saben cuál es el nivel de intermediación en los productos farmacéuticos en Argentina? En Argentina, ¿cómo? Enorme. Bien, decirlo más fuerte. Pero yo voy a decir proporciones. ¿Cuánto sale una droguería que distribuya y transmita y reparta medicamentos en Chile, o sea, del otro lado de la cordillera, y en Argentina? 10 veces. El costo es 10 veces. Nosotros no pensamos que Moyano dice que los camiones para Chile tienen que venir vacíos e irse llenos y que no pueden hacerlo al revés y que eso no impacta. Impacta. La intermediación en Argentina es muy cara. Si tenemos que pensar que de 10 tratamientos hay uno que se lo lleva la distribución, es mucho dinero. No llega a hablar de mi leitmotiv de hace mucho tiempo con esto, que son los impuestos. Ahora les voy a mencionar. La cobertura. La cobertura es un proceso bastante, lo voy a repetir más adelante, pero es un bastante mal normatizado y bastante poco conocido. ¿Alguno puede dar una definición de cobertura en el aire? Así yo se las corrijo y me divierto un poco y no sé explicarme. ¿Para qué me alcanza? Vos estás diciendo que yo puedo dar el dinero que tengo para gastar, con lo cual no son las enfermedades que quedan afuera, se quedan todas las enfermedades afuera porque no tenemos plata ni para pagar los sueldos de las enfermeras en la Argentina, porque no se olviden que estos medicamentos son en dólares y el salario en dólares cayó un tercio. Entonces, yo defino cobertura como el pago compulsivo por personas que no están enfermas para tratamientos de otras personas que están enfermas. Y es el pago compulsivo porque no les preguntamos, en la Argentina no les preguntamos. Es decir, que muchos de ustedes pagan, y hablo de pago compulsivo, y ahora me ayuda más, tu suegro recibió el suegro fue donante. Eso es el seguro, pero ya se murió. En la Argentina, el proceso de cobertura es muy complejo. Y hay muy poca pregunta a la gente de lo que quiere gastar o pagar. Ustedes no eligen cuánto quieren pagar el celular, pero contratan o cambian, y algo se llama competencia. Pero en cobertura esta situación no sucede. Hay un ejemplo. Santi Maratea juntó plata para un Zolgensma. Consiguió nada más que el 20% de un tratamiento. No sé si toda la gente pagará por eso. Y ahí, además, con una información insuficiente. Entonces, yo voy a hacer algunas propuestas a ver qué les parece.
Algunos incentivos negativos existen hoy en el manejo de todas las enfermedades caras. La primera es la no universalidad de la cobertura. En un país fragmentado y segmentado, el hecho de que la población que está regida por el plan médico obligatorio sea solo la medicina, la seguridad social, la medicina prepaga, genera un incentivo absolutamente negativo a la cobertura, porque existe selección adversa. Por lo tanto, aquel que quiera cubrir es castigado. Aquel que quiera contemplar la cobertura es castigado, porque hay una transferencia inmediata de quién tiene que atenderlo. Voy a decirlo de nuevo y más lento. Un señor que vive en La Quiaque, que no tiene cobertura, como el Estado no le está proveyendo, no estaba, porque el Estado está teniendo otra política con dos enfermedades muy importantes, pero no le estaba proveyendo medicamentos de esta complejidad, mientras que va alguien y le dice enrolate en el trial, se enrola en el trial, después se demuestra que sirve, después viene Sanofi y dice tengo un tratamiento espectacular, consigue al paciente, lo van a tratar. Ese tipo, la única forma de tener cobertura es pasarse al segmento que está regulado. Y lo que sucede es que ese segmento tiene una mochila sobrecargada porque cada vez tiene más cobertura y cada vez tiene menos financiamiento. Porque si dividiéramos lo que dije por lo que pagan 2 millones monotributistas en Argentina, no podemos darle no ese tratamiento, ninguno de los otros tratamientos. Y uno de los últimos incentivos negativos es que desconocemos la distribución. Más o menos sabe cada financiador cuántos diabéticos tiene, cuántos diabéticos va a tener o cuántos hipertensos va a tener y puede hacer una previsión de su gasto, generar ahorros, generar ingresos, cambios, ingeniería, reducción de personal, mejoras que tiene que hacer en la innovación. Pero no tenemos idea si me van a tocar a mí 500 pacientes con una enfermedad rara y a otros 0 y a otros 300. Por lo tanto, el Estado tiene que estar en ese lugar para hacer lo que debe hacer, que es una compra conjunta, una cobertura universal, una decisión completa. ¿Por qué no puedes estimar cuánto vas a tener si la prevalencia la mayoría se conoce y sabes cuál es tu estratificación de edades y cuántos nacimientos tenés por familias? Yo tengo 25 son yemas, ¿por qué yo tengo 25 son yemas que los que no tienen ninguno? Bueno, Porque vos porque tenés tenés la distinta mitad. cantidad de personas o porque tenés diferentemente segmentada la población. Las enfermedades poco frecuentes, sobre todo las que afectan al infante y son congénitas, la prevalencia se sabe. Si vos sabes cuántos nacimientos tenés, podés calcular cuánto vas a tener. No. Sí, lo hacemos todo el tiempo. Yo puedo saber la prevalencia que tenés en el país entero, pero no la distribución por cada financiador. No, por No, cada bueno, pero si vos sabés cuántos tenés vos, no, Argentina, muy inteligentemente hace 30, 40 años, 70 años, desarrolló un mecanismo de subsidio para algo llamado INSUR, que antes era distinto, que era todo lo que había una prevalencia diferenciada para cada financiador, tenía un subsidio para que la cuota de ese seguro le alcanzara a todos. Pero se desvirtuó, porque el sur saben lo que es el sur, todos ustedes, el sur cubre solamente el 30% del gasto de la complejidad, 40% en algunos casos. La prevalencia es distinta para cada financiador, y yo no tengo idea cuál es la prevalencia hasta que no tengo los casos. No tengo forma de saber anticipado. De hecho, una de las cosas que hicimos cuando apareció hepatitis C, con el gasto tan alto del costo de hepatitis C, fui a los bancos de sangre de mis donantes y a los pacientes para ver cuál iba a ser la presencia de hepatitis C, porque si se acuerdan ustedes en Argentina, hepatitis C con el mundo, $84.000 el tratamiento, ¿se acuerdan? Se vendía en Egipto a $900, en Estados Unidos a $84.000. No sabíamos qué suceder, fuimos a los bancos de sangre para hacer serología para ver qué sucedía, y la prevalencia que decía el laboratorio que íbamos a tener de hepatitis C, la mía era completamente distinta, y así fue. La distribución hoy para nosotros de enfermedades raras es absoluta, no tenemos la menor idea de cómo nos pega cada uno de los financiadores. No tenemos idea si está más del lado de la gente pobre, de la gente rica, de la gente con cobertura, de la gente sin cobertura, de la gente que tiene para las cobertura. enfermedades raras es lo más fácil porque es probabilístico. O sea, no tiene nada que ver ni con el sector. Por probabilidad es bastante errático, porque vos tenés que distribuir un número limitado de personas, Por ejemplo, en un enorme grupo. ¿cuánto va a tener el PAMI que tiene pacientes mayores de 65? Llegaríamos más rápido al diagnóstico. De hecho, hoy toda la mañana se demostró justamente la dificultad en esta comunidad de poder llegar a un diagnóstico. No llegas al diagnóstico. Pero está diciendo una verdad, pero te está faltando escuchar algo. Escuchá, es verdad. La prevalencia está estimada. Sí. No se ha validado ninguna de las prevalencias de las que son estimadas. De hecho, acá pasa un libro que se llama Harrison, uno que se llama Cecil, y es la prevalencia de cada enfermedad. Cuando la sumas hay más enfermos que personas en el mundo. Eso ya lo hicimos cuando estudiantes. Pero no importa, más allá de eso. Una prevalencia no habla de distribución. En la República Argentina tener una proporción no significa si todos están en un mismo lugar o no. Hepatitis, dice, por ejemplo, en los tondos había una concentración de pacientes 10 veces más prevalencia que en otro lugar. ¿Por qué? Porque en ese lugar había habido alguien con una posta de donantes que no había cuidado. Esa es la distribución que tiene que ver con el presupuesto de un financiador, no de un Estado.
hay mucho de eso, de enfermedades monogénicas. En NEA hay muchísimo Fabry, Sanjo, Tay-Sachs, el judío Ashkenazim, tras la sierra. La distribución, bueno, yo no sé cuánto tengo de judíos Ashkenazim, yo soy un braca, yo tengo una enfermedad rara. Yo no sé cuántos judíos Ashkenazim tengo dentro de mi población y cuántos tiene otra población, y va a tener que cubrir el optivo para darle tratamiento para el cáncer de mama para los que tienen BRCA2 que es más efectivo. No lo está. Por eso, cuando no hay una distribución establecida, hay injusticia en el financiamiento. Y cuando hay injusticia en el financiamiento, lo que debe hacer es financiarlo el Estado. Después te lo puede cobrar. El otro problema que tenemos con las enfermedades raras es que estamos viendo nada más que la punta del iceberg. Como ustedes bien describen acá, y ustedes lo defienden todos los días, es que los médicos no tienen la menor idea de las enfermedades raras, no las conocen, no las diagnostican, no las tratan, ni siquiera están informados lo suficiente. El tema es que lo que tenemos hoy es AME, de lo que charlamos regularmente. Lo que estamos mañana teniendo es CAR-T. ¿Conocen el CAR-T, el tratamiento para leucemias? Va a costar alrededor de $450.000 por paciente. Lo que ya tenemos en la calle es Luxturna, 800.000, si son los dos ojos, para pacientes con degeneración macular hereditaria. Por lo tanto, no vamos a terminar nunca con este problema, porque somos pobres, porque no tenemos dinero, y por suerte el mundo sigue innovando. Y es importante que sepamos que Argentina tiene poca influencia en el mundo. Yo les quiero contar que nosotros en total compramos en medicamentos menos de lo que vende la farmacia que está en la Quinta y 63 de Nueva York. Ya me lo dijo la industria. Consumimos muy poco y nuestra influencia con las decisiones que tomemos debe ser más o menos que una carnicería es un chal, les venda más barato el lomo y que todos vayamos a comprar y eso cambia el precio del lomo en la Argentina. Por lo tanto, las decisiones que nosotros no vamos a afectar a la innovación, no vamos a cambiar la pipeline de los laboratorios, ni vamos a cambiar ni siquiera las inversiones que van a hacer los laboratorios. Pero tenemos que aprovecharnos de esos datos. Pero lo único que se puede hacer es ponerle sangre al sistema de salud. El sistema de salud tiene que tener sangre, no hay vuelta. Si vamos a tener que afrontar a una necesidad, a un coste de la innovación, hay que poner plata. Cualquier otra discusión que tengamos no tiene mayor sentido. Hay que poner plata y justicia distributiva de los dineros. No está bien que los señores que tienen, seguramente ustedes conocen que en Argentina hay un quintil de ingresos que tiene un PBI per cápita igual que el que tiene Europa. Les puedo decir dónde viven, cuál es el código postal, y que hoy pagan por su salud mucho menos de lo que pagan las personas que viven en Europa. Mientras que hay otro quintil de ingresos que tiene un PBI per cápita muy parecido al que tiene África, Centro África, ahí donde vemos que hay hambre, y que pagan por su salud mucho más de lo que pagan los africanos. Así que en el manejo de las enfermedades poco frecuentes de alto precio, costo, gasto, lo que quieran, va a haber que tener primero una compra conjunta, un incremento de los recursos para financiarlo. Ese recurso tiene que provenir más de los que tienen mayor cantidad de dinero, con disminución de la intermediación. Eso es hasta ahora. Mi idea es que hay que sacar los impuestos. Lo digo todos los días. 20% de IVA en el Zolgensma es una locura. 10% de derecho a la importación no se pueden creer. Ingresos brutos, el 10% o 11%. Ahora en en la Espinosa estaba en el 11% la droguería. En Zolgensma no sé cuándo está, la habrá bajado porque el importe es muy grande. Pero no se puede pagar por 10 tratamientos 4 impuestos. Entonces, cuando hablas con gente de Hacienda, te dice, pero nosotros no podemos perder dinero. Y la verdad es que este dinero, yo entiendo que no pueden perder dinero de lo que ya están recaudando, pero este dinero no está recaudando, es un dinero que van a volver a gastar. ¿Y a dónde va ese dinero? ¿Saben por qué no se baja? Porque se coparticipa. O sea, hoy los trabajadores en relación de dependencia en la República Argentina y los monotributistas están financiando cerca del 70%. Habría que agregar las obras sociales provinciales y tenemos el 90% del gasto de los medicamentos de alto costo, y eso paga impuestos para poder girarle dinero a las provincias. ¿Sí? Tengamos claro dónde va ese dinero cuando no se cubre algo, porque con la misma plata de hoy podemos cubrir enfermedades. 60% más de las enfermedades para las que se están cubriendo se podrían cubrir si pudiéramos no pagar impuestos. La otra historia es que yo creo que deberíamos tener, bueno, esto es reiterativo, ya lo dije, pero creo que hay que tener una agencia de medicamentos. Pero no una agencia de evaluación de tecnologías. Una agencia de medicamento es, primero la confidencialidad. Hoy nuestros gobernantes no pueden hacer un trato de confidencialidad. Ustedes conocen el NICE y saben que pueden hacer trato de confidencialidad. Los laboratorios en el mundo están adecuando los precios a la capacidad de pago de los países
obviamente, los segmentos que no pueden pagar, no los segmentos de esos países, y hacen negociaciones para bajar precios. En Argentina es muy difícil porque no puede sentarse un ministro y firmar algo confidencial. No lo puede hacer. Quizás lo puede porque se lo permite la ley, pero no hay un reglamento que después lo proteja contra una causa penal. Y la verdad es que la confidencialidad es fundamental, porque no sé si conocen la historia, pero hace muchísimos años Clinton prohibió la reimportación de medicamentos. Cuando era el presidente de Estados Unidos, había un problema con las empresas llamadas PBF, que hacían beneficios medicamentosos del precio del medicamento y gerenciaban las HBO, que las obras sociales americanas son las prepagas, y lo que hacían era, como los laboratorios vendían a precios distintos en Estados Unidos y en diferentes mercados, hacían lo que llamaban una reimportación de medicamentos. O sea, el mismo medicamento se podía tener reimportado de Venezuela a un precio del 20% de lo que estaba en Estados Unidos. Clinton lo prohibió y a partir de ahí apareció el precio internacional de referencia de los laboratorios que no quieren modificarlo y empiezan a aparecer los rebates como una forma de bajar el precio en vez de ser el precio establecido. Hoy los laboratorios quieren bajar los precios en Argentina. Y no pueden bajar los precios, y no piden ni la ley de patente, no piden nada. Lo que piden es una compra conjunta, centralizada, sentarse con quien negociar. Si no tenemos una agencia en donde participe el Congreso, diputados, y puedan firmar confidencialidad, no vamos a bajar los precios. Seguro que no se va a acabar el problema, pero seguro que va a ser menor el problema. De todos estos, para no repetir, es que no creo que tengamos que seguir teniendo una ONG por enfermedad y una ley por enfermedad, porque esto de decir lo que hay que cubrir sin ver dónde se consigue el dinero no tiene mayor sentido. O sea, lo que hacemos es convertimos en ilegal algo que no tiene mayor utilidad y convertimos a los jueces en los proveedores de servicios, a los abogados en los cobradores de la intermediación que se agrega a la droguería para poder dar la cobertura. Una locura que no tiene, y que no tenemos forma de hacerlo, porque hace muchos años, cuando empezó el infliximab, fue el primer tratamiento para la artritis reumatoidea que se vendió en Argentina, y a mí yo hice un trabajito chiquito, qué bueno que no veo nada, yo hice un trabajito muy chiquito, donde la gente mejoraba muchísimo y volvía a trabajar. Teníamos mucha gente con artritis reumatoidea que de no trabajar, volvía a trabajar, y decidí cubrirlo. ¿Puedo decir la distribución? Nosotros cuando empezamos teníamos 100 pacientes con artritis reumatoidea, a los 8 meses teníamos 650 pacientes con artritis reumatoidea. No es que se contagiaron. Selección adversa, por eso la universalidad de la cobertura impide el castigo al que quiere hacer el bien cuando está en su lugar y baja el nivel de hipocresía. La hipocresía es un mecanismo de defensa en un sistema no normatizado. Entonces, lo que me falta en esto es que hay que medir la predisposición de la gente. En Argentina no estamos preguntando a la gente si quiere pagar más o no. No le estamos preguntando. Estaría bueno preguntarle, che, ¿querés pagar o no querés pagar? Medir la predisposición de la gente permitiría aumentar los presupuestos de salud. Es decir, un monotributo en vez de 4.500, bueno, está 3.000, porque el 90% de los encuestados dijeron que pagarían más para que la gente se trate y esté mejor. Pero pareciera que alguien no lo quiere hacer porque políticamente es incorrecto. No voy a hablar de industria farmacéutica hoy porque no hay tiempo. Porque un poquito podríamos hablar, ¿no? No, ya termino. ¿En dónde se pierde la cobertura? Porque nosotros pensamos, mira, te juro que no falta nada, faltan dos días. ¿En dónde se pierde la cobertura? Es lo que hay que entender. Cuando un sistema paga algo que no puede pagar, deja de pagar otras cosas que puede dejar de pagar. Entonces, ¿dónde se pierde? En la protección financiera. Cuando me embargan las cuentas, porque tengo que pagar un Solgesma en todo el país, y no pago las consultas, la gente tiene que pagarlas de bolsillo. O sea, la gente pierde protección financiera, no hay vuelta. Cuanto más plata va para un lado, del otro lado la gente está más expuesta al gasto catastrófico. Por el otro lado, hay menor capacidad para tratar catástrofes. La que falte hoy. Nosotros, se viene una epidemia de H1N1 seguro en la Argentina, influenza, la vacuna todavía no está. Todo eso es plata. Si la estás gastando en una cosa, no la gastas en otra. No hay forma de fabricar dólares. Estaría bárbaro. Vacunación, atención, pero fundamentalmente recursos humanos y atención del enfermo. La atención del enfermo se deteriora. La gente se queja de que las clínicas buenas no tienen la misma comida, la misma enfermería, ni las enfermerías son iguales, porque por el otro lado se está gastando y los recursos humanos en Argentina se están deteriorando. Los médicos se están deteriorando, las enfermeras se deterioran. No dan abasto. ¿Saben cuál es la proporción de enfermeras que tienen doble empleo en la Argentina? Más del 90% trabajan 2 veces. Tiene un gremio que dice que trabajen 6 horas en vez de no de 8, pero al final termina siendo para que trabajen en 2 trabajos. Y eso es porque le pagamos poco. Entonces, cuando la cobertura se va por un lado, cuando hay de financiamiento, es un galicismo eso. La historia es que del otro lado se va yendo el dinero en algún lugar que deteriora el servicio y que la gente no la toca.
Yo propongo cosas sencillas: agencia, baja de impuestos, baja de costos de transacción, baja de intermediación; C, confidencialidad; D, distribución, que haya equidad en la distribución de la enfermedad, de la patología, y equidad en la distribución del financiamiento; y finalmente empatía. Empatía de nosotros con los que están enfermos, empatía de los enfermos con los genéricos. Es un doble camino: genéricos, copias, biosimilares. ¿Por qué? Porque en la Argentina se fabricó la primera copia del medicamento más caro que tenía Roche, que era el rituximab. Y se fabricó un medicamento de altísima calidad que se impuso rápidamente y bajó el costo del laboratorio original y el otro, de la copia. Entonces, si la gente que padece enfermedades quiere empatía con sus enfermedades, va a tener que tener empatía con los trials, va a tener que tener empatía con los biosimilares y con las copias para bajar el precio. Porque si no, hay otro que no va a tener nada. Y para terminar, y diciéndole muchas gracias, ahí ven un cuadro de un pintor. A mí me gusta el impresionismo, ¿no? Yo soy bastante bruto en eso, pero un día fui a un museo al Metropolitan. Había 2 cuadros impresionistas de un pintor que me encanta, que se llama Sisley, y yo decía que tenía mucha luz el cuadro. Entonces le pregunté al guardia: ¿dónde está el lamparito? Y me dice: no, señor, es del cuadro. Bueno, este no es el impresionista que más me gusta, este es Degas. Hay 2 impresionistas muy conocidos, Monet y Degas, los 2 se quedaron cieguitos, veían mal. Uno de ellos tenía cataratas. Era una nueva tecnología operarse. Tenía miedo del resultado. Pero el otro tenía una atrofia macular degenerativa. Así que, cuando decimos que somos hipócritas con las enfermedades poco frecuentes, y cuando miramos por otro lado con los impuestos, pensemos la cantidad de DEGA que se van a quedar en camino. Gracias. Gracias. Está Lidia Pérez García en España. Lidia, ¿estás conectada? Sí, estoy conectada. ¿Se me Bien. escucha? Sí, se escucha perfecto, Lidia. Podés compartir tu presentación si querés. Dejo de compartir yo. Ah, vale. Cuando quieras, Lidia. Sí, estoy en ello. Ah, ok, perdón. Sí, no estaba preparada. ¿Ven mi pantalla? Todavía no. Ahora sí, perdón, ya la vemos. Vale. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve perfecto, Lidia, gracias. Vale, pues comienzo entonces. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la introducción. En primer lugar, permítanme presentar brevemente a mi grupo. El Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud es una unidad de evaluación de tecnologías sanitarias en las Islas Canarias, España. Hacemos informes sobre la efectividad y el coste-efectividad de tecnologías sanitarias para informar la toma de decisiones. Uno de nuestros cometidos habituales, por ejemplo, es el análisis coste-efectividad del cribado neonatal para el Sistema Nacional de Salud. Pero además de esto, en mi unidad hacemos investigación en servicios sanitarios y hace años que tenemos una línea de investigación en enfermedades raras. Comenzamos participando en la red de enfermedades raras REPIER. Posteriormente hemos tenido varios proyectos sobre el desarrollo de guías de práctica clínica y de estimación del coste de la enfermedad para enfermedades raras, que es el motivo que nos trae aquí ahora. Les pido disculpas si hablo de enfermedades raras y no de enfermedades poco frecuentes, pero la costumbre para mí es llamarlas raras y es difícil cambiar hábitos. Bueno, como decía, el día de hoy, en primer lugar, hablaremos sobre las características de los estudios del coste de la enfermedad, a partir de lo observado en una revisión de la literatura, y veremos algunos ejemplos ilustrativos de este tipo de estudios. Bueno, aquí tienen la definición sobre estudio del coste de la enfermedad. Es un tipo de estudio en el que se estiman los costes relacionados con una enfermedad en un país en un año concreto, o bien en otra área geográfica para otro periodo de tiempo. En cualquier caso, el objetivo es conocer la carga que supone la enfermedad para la sociedad, o para el sistema sanitario, o para las familias,
en términos económicos, es decir, en unidades monetarias. Vamos a ver cuáles son las características de los estudios del coste de la enfermedad, de enfermedades raras publicados, aprovechando unos trabajos que hicimos hace un par de años, consistentes en una revisión de la literatura. Bien, en una scoping review de artículos publicados en inglés durante algo más de una década, identificamos 63 estudios de 42 enfermedades raras, realizados en 25 países, la mayoría en Estados Unidos, 19 estudios realizados en Estados Unidos. En pantalla pueden ver las enfermedades que más se repitieron en esos estudios. En primer lugar, la esclerosis lateral amiotrófica, en segundo lugar, hemofilia, Duchenne. Esta revisión es ilustrativa, no es exhaustiva, porque entenderán que sería una tarea titánica hacer una revisión exhaustiva de todos los estudios de todas las enfermedades raras. El objetivo era claramente metodológico y por eso no fue exhaustiva, solo una scoping review. Bueno, ¿qué encontramos? Desde el punto de vista metodológico, encontramos, en primer lugar, que la mayoría de los estudios adoptaron una estimación basada en la prevalencia, donde predomina un diseño transversal, a menudo recogiendo datos micro, individuales, antes de agregar costes. Solo 4 estudios, de los muchos que encontramos, solo 4 adoptaron una estimación basada en la incidencia y un horizonte temporal de largo plazo, es decir, cuantificaron un coste a lo largo de toda la vida del sujeto. Estos estudios pues, eran, claro, modelos matemáticos, haciendo uso de datos publicados. La mayoría de los estudios, un 67%, utilizó cuestionarios a pacientes y cuidadores para recoger uso de recursos y habitualmente de forma retrospectiva. Un 48% utilizó bases de datos y registros como fuente de información. Un número considerable de estudios pues, utiliza varias fuentes de datos. La mayor parte de los estudios estimó costes desde la perspectiva social, es decir, incluyendo tanto costes directos sanitarios como no sanitarios, costes por pérdida de productividad, costes informales. Y en concreto el coste por pérdida de productividad se incluyó en el 68% de los estudios y los costes de cuidados, por su parte, los costes de cuidados informales fueron incluidos solo en un 43% de los estudios. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos de estudios incluidos en esta revisión. En este estudio, por ejemplo, del ESEN, publicado en 2017, tenemos un ejemplo de un estudio en el que se estimaba el coste de una única enfermedad, la acromegalia, en un país concreto, Suecia. Las fuentes de información, en este caso, son varios registros: Registro Nacional de Pacientes, Registro de Prescripción de Medicamentos, Registro de Ausencias Laborales por Enfermedad. En este caso, en teoría, todos los pacientes del país están registrados, por lo que en este caso no sería necesario estimar el coste total como el coste medio por el número de pacientes, sino simplemente se agrega el coste de todos los sujetos. Digamos que en este caso la muestra coincide con la población. Esta no es la fuente de datos más habitual, porque no siempre hay registros, y si los hay no están completos, como ustedes bien saben. Y tampoco los registros suelen recoger datos que permitan estimar el coste que asume el paciente o la familia. Luego también tienen sus desventajas, tienen ventajas muy interesantes, pero también tienen sus desventajas. Este estudio también en concreto nos permite ver otras de las utilidades de los estudios del coste de la enfermedad. Podemos cuantificar el peso de cada recurso sobre el coste total. En la figura podemos ver que en esta enfermedad, en Suecia, el mayor peso sobre el coste total se debe principalmente a 2 medicamentos. En este otro estudio de O'Hara, el estudio CHESS, tenemos la estimación del coste de la hemofilia A y de la hemofilia B para 5 países. En la tabla 4 vemos el coste total en la primera columna y el coste medio en la segunda columna. En este caso se ha estimado el coste medio por paciente a partir de encuestas y luego se ha multiplicado por la prevalencia para aproximar el coste de la enfermedad para todo el país. La estimación de la prevalencia la tienen en la tabla 3. Para hacer esto es necesario conocer la prevalencia de la enfermedad en el lugar, y si queremos ser precisos, como comentábamos hace un rato en una presentación anterior, si queremos ser precisos es necesario conocer la prevalencia pues, por subtipos o por gravedades, ¿no? Y tener el coste medio para cada uno de estos subgrupos. Otros estudios incluidos en la revisión de la literatura fueron el resultado del proyecto Burkle, en el que participaron algunos compañeros de mi unidad,
En este proyecto se estimó el coste medio anual por paciente de 10 enfermedades en 8 países europeos. El objetivo no era estimar el coste para todo el país. En este estudio los pacientes fueron captados a través de registros y también de asociaciones de pacientes. Sin ellos no hubiera podido ser posible. La metodología aplicada fue la forma más habitual, observada en la literatura, que ya les comenté. Al paciente y al cuidador se le preguntaba por el uso de recursos sanitarios y no sanitarios, y también se les preguntó por cuidados informales y por pérdidas de productividad. Esta tabla resume los resultados de todas las estimaciones. Tenemos el coste anual por paciente en euros para todos los países y casi todas las enfermedades. Esto nos permite comparar enfermedades dentro de un mismo país, España, por ejemplo, y comparar el coste en varios países para una misma enfermedad. La que tengo señalada aquí es epidermólisis bullosa. Podríamos decir, viendo los datos, que en general la más costosa es la mucopolisacaridosis, pero en la interpretación de este tipo de estudios tenemos que ser cuidadosos, porque detrás de estos números hay una realidad que debemos conocer para poder explicar las diferencias. Por ejemplo, que en un país una enfermedad sea más costosa que en otro puede ser debido a mayores costes, pero también puede ser debido a distintos accesos a los servicios, distinta disponibilidad de servicios. Bueno, este año comenzamos un nuevo proyecto, el proyecto BUDEP, sobre la epidermólisis bullosa, dirigido por mi compañera Renata Linares-Tomás, con financiación de la Unión Europea, en el que participan 7 países, también asociaciones de pacientes nacionales e internacionales. Entre otros objetivos, se replicará lo hecho en el anterior proyecto, en el proyecto Burkholz, que les acabo de mencionar, para analizar la evolución del coste. Este es otro interés de los estudios del coste de la enfermedad. Este proyecto ofrecerá la oportunidad de observar la evolución del impacto social y económico de esta enfermedad durante la última década y ver si los cambios están relacionados con nuevos tratamientos o nuevas políticas implementadas en este periodo. Bueno, para ir terminando, en este informe reciente del Congreso de Estados Unidos, que tienen en pantalla, se concluye, lo pueden ver en el título, que la evidencia es limitada, pero también que todo parece indicar que el coste de las enfermedades raras es sustancial. Y citan en este informe, que les animo a leer, un estudio de la Fundación EveryLife, no publicado aún, según creo. También lo tienen en pantalla y les animo a entrar en la página web y navegar para ver con detalle los resultados. En este estudio se estima el coste de todas las enfermedades raras en Estados Unidos en 966 billones de dólares en 2019. En realidad no son todas las enfermedades raras. Si no recuerdo mal, creo que eran casi 400. En la infografía que tienen ahí en color naranja pueden ver los costes sociales, que además son los que más contribuyen al coste total, según este estudio. Y para terminar, a modo de conclusiones, podemos decir, para empezar, que los estudios del coste de la enfermedad en enfermedades raras son escasos. Hay ciertas dificultades para llevarlos a cabo, como falta de datos primarios y agregados también, dificultad para obtener estimaciones fiables, un claro ejemplo es la prevalencia. Están condicionadas por las dificultades para llegar al diagnóstico, como ustedes bien saben, pero es posible hacer este tipo de estudios. Hemos encontrado innumerables ejemplos de que esto es posible. A menudo es necesaria la ayuda de los colectivos implicados. Y bueno, otra conclusión es que todo indica que el coste es sustancial, es importante. Y por último, todo esto que hemos hablado es lo observado, lo que vemos hasta ahora, en el pasado y publicado. En el futuro creemos que, en lo que respecta al futuro, una opción a tener muy en cuenta para este tipo de estudios será la explotación de datos masivos de la vida real, recogidos bien sea en registros o en historias clínicas. Y hasta aquí mi presentación. Les reitero mi agradecimiento por la invitación y les felicito por la jornada. Invitamos a Romina. Perfecto. Bueno,
Bueno, gracias por la invitación. En nombre de Jorgelina, a todos los organizadores. Me pasó lo mismo que Gabriel, que a medida que iban hablando quería decir más cosas, pero no me maten, ¿sí? Si bien la ley se sancionó en el año 2011, la ley de enfermedades poco frecuentes, ya que Lidia está escuchando, la traducción literaria de Rare Diseases en español es raro, y tal vez en nuestro idioma suena más peyorativo, y por eso en el 2011 se adoptó lo poco frecuente como realmente definición de lo que refleja, vinculado a su definición de la prevalencia y no tanto a lo rarito, ¿sí? Si bien la ley se sancionó en el año 2011, fue en el 2015 donde se reglamenta y se crea el Programa Nacional bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. Como primeras medidas, una evangelización en las provincias como nuevo concepto de salud pública, digamos, a diferencia de otras temáticas en salud que tal vez eran conocidas, llevar a cabo el Plan Nacional de Cáncer o etcétera, acá realmente era bastante novedoso como concepto en salud pública también, que la problemática era multidimensional y que había que realizar líneas que atravesaran a todas esas líneas de trabajo. Lo primero que yo decía cuando visitaba una provincia, no es sinónimo de un medicamento de alto precio. Solo el 5% de las enfermedades poco frecuentes necesitan un medicamento de alto precio, y instantáneamente lo vinculaban con eso, y decía esto de que entre los 5 a 10 años que un paciente recorre en esa odisea diagnóstica, varios consultorios médicos, varios especialistas, replicación de estudios, tratamientos innecesarios, todo eso tenía un gasto en salud pública tremendo, casi o más que el medicamento de alto costo. Entonces, en esa mirada yo trataba de evangelizar, y la banderada de que no es sinónimo la enfermedad poco frecuente de un medicamento de alto precio, pero en el año 2020, voy a pasar acá, somos el equipo. En el año 2020 el Programa Nacional forma parte de la Dirección de Medicamentos de Alto Precio del Ministerio de la Salud, y realmente nos pusieron en agenda política. Fue a fines del año 2020 donde pasamos a esta dirección, y un montón de líneas de trabajo que veníamos realizando de manera casi invisible, diría, dentro del contexto del Ministerio en los últimos 4 o 5 años, se pusieron en agenda y por fin se le dieron una visibilidad en un orden más institucional. Les voy a contar en estos minutos. Vi y escuché a lo largo de la mañana como distintas miradas de la problemática multidimensional, ¿no? Desafíos de atención, falta de diagnóstico, generar datos, hablaba Jorgelina, innovación terapéutica, acceso a secuenciación genómica para tener un diagnóstico de certeza desde el punto de vista molecular, es decir, una problemática que es multidimensional, con multifacéticas, y que atraviesa al conjunto y al colectivo de pacientes, independientemente de cómo se llame la enfermedad. Es decir, cuando uno escucha a las familias, la problemática es común, por más que sea una enfermedad muscular, una enfermedad ocular, que comienza en la infancia o comienza en la adultez, ¿sí? ¿Está costando pasar este? Ahí está, ahí está. Y eso es lo que tratábamos de visibilizar cuando viajábamos a las autoridades provinciales. Es decir, la enfermedad poco frecuente, la problemática no solamente era acceder a un medicamento de alto costo, el impacto sanitario también estaba en el recorrido tanto pre o como postdiagnóstico. Es por eso, sí, esto es un poco la línea de tiempo de cómo fuimos transitando la ley en el año 2011, la reglamentación y la creación del programa en el 2015, el Consejo Consultivo Honorario que hablaba Luciana hoy, que está compuesto por 9 integrantes y 4 forman parte de la sociedad civil, FODEPOV, Fundación PYME forman parte de él, y obviamente un montón de líneas de acción que ahora les voy a contar. La mirada del programa y la intención y el objetivo es poder realizar líneas de trabajo que sean transversales a las problemáticas y políticas sanitarias que mejoren el recorrido, no solamente para acceso al tratamiento, eso es una arista de esta problemática, sino también en el recorrido prediagnóstico, cuando el paciente no tiene diagnóstico, y también una vez que tiene ese diagnóstico poco frecuente en la mano en lo que es en el recorrido posterior, ¿sí? Por eso estas son las líneas de acción que estamos desarrollando, ¿sí? Hay mucho trabajo por hacer, eso lo iba a decir al final,
pero creo que se han logrado un montón de cosas y tengo la sensación que faltan todavía echarlas a andar, como para que todo esto llegue a la vida cotidiana del paciente. A veces la creación de leyes por patología o determinadas acciones que parecen muy institucionales, como resoluciones de tal organismo, etcétera, que lleguen realmente a la vida no solamente del afectado, sino de su familia. Una de las cosas, estas son las líneas que les voy a pasar porque tenemos poco tiempo, es esto que logramos en el año 2021, que es obtener de cada Ministerio de Salud Pública provincial un referente de gestión, ¿sí? Uno si habla de cáncer o de otra temática en salud, dentro de los Ministerios de Salud Pública de la provincia hay un interlocutor con el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, eso es lo que logramos. Hay 2 provincias que todavía estamos hablando, pero que no tenemos mucha respuesta, pero se ha logrado que hoy dentro de los Ministerios de Salud Pública tengamos un interlocutor desde Nación. ¿Para qué? Para hablar mismos idiomas, para hablar de emprender estas líneas que estamos impulsando desde Nación, se articulen con la provincia y no se replique trabajo, ¿sí? De muchas de las líneas que hoy les voy a contar. Y reuniones con el Consejo Consultivo, que tuvo su gran, digamos, función en la elaboración del primer listado nacional de enfermedades poco frecuentes, que tiene 5.888 enfermedades. ¿Sí? Otra de las cosas es esto de identificación y fortalecimientos de centro de atención. Lo escuchaba Gabriel diciendo que los países desarrollados marcan la pauta de cobertura, pero también los países desarrollados marcan quién indica ese medicamento. No cualquiera lo indica, ¿sí? Es decir, no cualquiera, o en la tele pasan a decir, tiene la necesidad de este medicamento. Es decir, poder identificar aquellos grupos de atención y centros, digamos, que estén especializados en esa patología es fundamental para el armado de redes y también para poder desplegar otras políticas sanitarias, como por ejemplo, quién va a acceder a ese medicamento, si lo indica o no este profesional de un centro de atención, que puede ser de cobertura pública o privada, ¿sí? Esto es lo que estamos trabajando desde octubre 2021. Hemos diseñado un formulario para todas las provincias que va a ser solamente una de las fuentes de información del programa, donde empezamos, no podíamos empezar con las 5.888, pero sí hay una realidad que en las provincias hay muchos equipos de atención por grupo de patología, ¿sí? Entonces, dado que el 80% de las enfermedades poco frecuentes tienen origen genético, era fundamental identificar servicios de genética tanto a nivel público como a nivel privado. Está buenísimo realizarse un exoma clínico, pero lo difícil no es hacerlo, sino interpretarlo. ¿Y saben qué? ¿Qué se le devuelve a la familia en el escritorio de la información que dice el exoma? ¿Sí? Entonces es buenísimo acceder a un estudio molecular, y no solamente acceder, sino quién lo indica, ¿sí? Porque si el que lo indica tampoco sabe que en el exoma hay una especie de misterio, ¿no? Donde se cree y se confunde la genética con tarot, ¿no? Donde el estudio va a poder decir absolutamente todo. Y al igual que otras ramas de la medicina, la genética clínica es igual, no es lo mismo el traumatólogo, si a todos le indican una resonancia de la rodilla, que a algunos le corresponde una radiografía o una tomografía. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Es decir, la efectividad diagnóstica con toda esta innovación tecnológica depende de quién la indica, ¿sí? Entonces eso también es importante entenderlo. Servicios de genética, y otra de las cosas que estamos preguntando en los formularios es equipos de pesquisa neonatal. Ustedes saben que la pesquisa por ley, todas las enfermedades de la pesquisa son enfermedades poco frecuentes, grupos de enfermedades neuromusculares, 2 enfermedades neuroectodérmicas y la sistematización de la información, ¿sí? Uy, pero ¿cómo me está la...? Bueno, yo tengo la ventaja que todos vienen retrasados, entonces que desde Luciana. Pero yo equipo redactor y ahí se todo. Bien. Les comparto entonces otras líneas de trabajo para que se lleven, y porque me parece que visibilizar esto también es recontra importante para todos, ¿sí? Hay un inciso en nuestra ley que habla de fuentes de información. Por primera vez tenemos una página web donde tenemos qué son las enfermedades poco frecuentes, el registro nacional impulsado por el CISA y diseñado íntegramente por el CISA, que ahora les voy a mostrar, el listado con enfermedades poco frecuentes que cualquier ciudadano, una vez diagnosticado, puede fijarse si tiene una enfermedad poco frecuente o no,
y un formulario de consultas. El listado, aprobado por el Consejo Consultivo en noviembre de 2019 y sacado por resolución en enero 2021, hoy cuenta con 5.888 enfermedades. Es un listado perfectible, ¿sí? Es decir, que puede ser ratificado anualmente, y es predictivo. Uno pone Ángel, buscando síndrome de Angelman, y le van a salir todos los diagnósticos vinculados a esto. Fíjense que todos tienen su Orfacod. La Argentina se adhiere en la codificación de las enfermedades poco frecuentes a la codificación de Orfanet, que es la codificación internacional, y que si en un futuro tenemos una historia clínica electrónica, también Orfacod está vinculado a SNOMED como nomenclatura de las enfermedades poco frecuentes, ¿sí? El registro tiene un sector de preguntas frecuentes que los invito a leerlos, links de interés y un material de capacitación que hicimos el año pasado que salió muy lindo con respecto a mitos sobre enfermedades poco frecuentes. El fortalecimiento del registro nacional es una tarea que llevamos a cabo, es un registro diseñado por el CISA. Tuvimos una prueba piloto en el año 2020, en el 2021 lo lanzamos. Hoy solo una provincia no está cargando en el registro nacional, y en el año 2021 fueron solamente los equipos de salud de instituciones públicas o privadas que podían acceder con usuario a la carga. En el año 2022 ya escribimos el proyecto, que sean las organizaciones civiles las que van a poder cargar. Tenemos una prueba piloto con 3 organizaciones de pacientes. ¿Por qué? Porque queremos mantener la calidad del dato, ¿sí? Obviamente sabemos que el usuario afectado obviamente es el más interesado en participar de este registro nacional para tener datos nacionales y para poder seguir generando políticas sanitarias según donde se atiendan estos pacientes y dónde estén, ¿sí? Hasta septiembre del 2021 teníamos cargado casi 1.000 pacientes, hoy llevamos 2.000 y obviamente es una tarea seguir haciendo crecer este registro. La capacitación es fundamental, ¿sí? El exoma lo indica, ya terminó, el exoma lo indica un especialista, pero la primer puerta de entrada de los pacientes con enfermedades poco frecuentes es el centro, la atención primaria, es el médico clínico, es el pediatra, ¿sí? Es decir, que si solamente capacitamos a los grandes popes o los grandes médicos académicos no nos sirve. Y capacitamos no solamente en cómo sospechar una enfermedad diagnóstica, en el concepto, dónde buscar información. A veces no necesitamos saber todo, sino dónde derivarlo, y eso mejora el recorrido de los pacientes en el prediagnóstico, ¿sí? Capacitaciones prepandemias que hacíamos presencialmente y obviamente virtuales, que hicimos esto con 220 agentes sanitarios, derribando mitos sobre enfermedades poco frecuentes. Por ejemplo, que un paciente con una enfermedad poco frecuente no se puede atender en un centro de salud y sí o sí tiene que ser derivado, y eso no hay que olvidarse. Digamos, uno puede ir a atenderse con respecto a algunos aspectos de la enfermedad poco frecuente a un centro especializado, pero el resto de su vida tienen fiebre, cefaleas y otras cosas igual que cualquier otro paciente. Y la articulación con la sociedad civil, nos hemos sumado tanto el año pasado como este año con eventos del Ministerio de Salud de la Nación, con la iluminación de nuestro edificio, como una actividad que se hizo en todo el mundo de iluminar monumentos y edificios. Invitamos a las provincias, estamos entre ayer y hoy, estuvimos recibiendo fotos a nivel nacional de un montón de monumentos iluminados y sumándose también a la cobertura en redes sociales y otras redes. Y esto, que es como decía, la punta del iceberg, que es, formamos parte de una dirección de medicamentos de alto precio y obviamente el programa participa en eslabones con respecto a otros registros específicos, como el Registro Nacional de AME, el Registro Nacional de Fibrosis Quística, que estamos trabajando para que sea interoperable. El de AME todavía no, pero son a la fecha 153 pacientes registrados, pero sí el Registro Nacional de Fibrosis Quística, impulsado por el INER, va a ser interoperable con nuestro registro nacional. Así que bueno, gracias por la oportunidad. Falta un montón para trabajar y seguir trabajando, y me parece que todo esto va a ser logrado cuando llegue a la vida cotidiana de los pacientes con una enfermedad poco frecuente y sus familias. Muchas gracias.
Lamentablemente ya estamos en horario y no vamos a tener tiempo de preguntas, pero como les dijimos antes, las pueden poner en el chat y nosotros las haremos llegar a los oradores para que les den respuesta, ¿sí? Y para unas palabras de agradecimiento y cierre, invitamos a Silvia Torres Carbonell, que está ahí volviendo de un viaje, la vemos conectada desde el auto. Silvia, muchas gracias por estar. Silvia es directora y profesora del Centro de Entrepreneurship del IAE Business School, miembro del board de múltiples organizaciones y directora de los programas WISE y NAVES. Silvia, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Disculpen que no pude acompañarlas desde la mañana, pero bueno, como dijiste, recién aterrizada, pero veo que ha sido realmente muy, muy valioso este evento. Muy contenta de haberlos podido recibir a todos en el IAE, y como decían, muy contenta de acompañar en este caso a Jorgelina Agustina de Redecom, que bueno, han sido además alumnas mías en el MBA, han participado del programa WISE, y son dos grandes científicas, o diría yo, mujeres STEM emprendedoras. Justamente de eso se trata el programa WISE, que mencionaban recién. Yo dirijo y fundé este programa junto con el BitLab, que tiene como objetivo justamente que, en este caso, pensar en la innovación. La innovación es lo único que nos va a sacar adelante en este futuro del conocimiento. La innovación centrada en las carreras STEM, porque las carreras STEM, como estamos viendo hoy, es más, ya ni siquiera son carreras, es una manera de pensar, es una manera de abordar la realidad, es una manera de abordar los problemas y las posibles soluciones, que gracias a la tecnología hoy tienen la capacidad de ser realmente soluciones masivas y disruptivas. Y en ese sentido, el promover digamos, el desarrollo del pensamiento y el accionar STEM es crítico, pero no aislado, sino aplicado, y por eso desde el programa WISE nos centramos en mujeres, porque creemos que hay mucho talento a aprovechar en ese ámbito, en ese mundo, digamos, de la mujer STEM, pero además nos centramos en promover la creación de proyectos de base científico-tecnológico liderados en este caso por mujeres, y por eso el caso de las chicas es notable, porque realmente lo que hemos tratado de hacer desde WISE es apoyarlas para que generen un proyecto, una startup, una empresa social en este caso, porque tiene un enorme impacto justamente para el tratamiento y la investigación de las enfermedades poco frecuentes. Así que estamos muy contentos, además estamos trabajando en conjunto con el área de Hive, que es el área de innovación del Hospital Austral. Entonces creemos que hay un enorme potencial. Y mi último mensaje es, como nunca en la historia de la humanidad, tenemos entre manos herramientas tecnológicas que nos permiten solucionar los grandes problemas de la humanidad. Pero para eso tenemos que manejarnos primero con una mentalidad absolutamente transversal. Hoy se habla de justamente la transversalidad de las tecnologías. Cuando uno tiene un desafío, tiene distintas tecnologías a aplicar y distintas áreas del conocimiento o disciplinas, y trabajan juntos en modo colaborativo, eso tiene un enorme potencial. Ese es el caso de lo que creo que han estado estudiando y analizando en el día de hoy. Y lo otro, como dice un gran pensador americano, que siempre lo cito y lo dijo antes de la pandemia, decía que hoy la humanidad tiene un desacople, porque todavía tenemos mentes paleolíticas, instituciones medievales y tecnologías de los dioses. La pandemia creo que hizo que muchas mentes paleolíticas se tuvieran que ayornar, muchas instituciones, diría yo, todavía medievales, como la universidad, como el Estado, en muchos casos los sistemas de salud todavía tienen sistemas muy medievales, pero necesitan ayornarse y transformarse, y tenemos que aprovechar esas tecnologías de los dioses para el bien. Y bueno, creo que eso es el sentido de este evento y del objetivo que todos los que están allí están tratando, que es justamente todas estas tecnologías que tenemos disponibles para mejorar la vida de las personas con esas enfermedades poco frecuentes. Bueno, felicitaciones y muchas gracias y bienvenidos todos al espacio. Muchas gracias, Silvia. A los participantes, a los organizadores, esperamos vernos en futuras actividades y seguimos en contacto a través de las redes o de nuestra página web. Muchas gracias.
Fue cara dura. Sí, estamos ahí tengo mi escribió Geo ahí. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Sí, me venir ellos, no podía, así que... Sí, yo lo sé, y estamos ahí.